Aleluya. Mis hermanos, Dios me lo bendiga en esta hermosa mañana y muy buenos días. Y pues vamos a seguirle dando gloria al Señor ahora con la palabra viva. Bueno, todos vivos desde que estamos aquí, que estamos alabando a nuestro Dios. Y miren, abran por favor su Biblia y van a ir a la carta de los Hebreos al capítulo 12, que voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y de hecho, para que cada uno lo sepa, voy a estar predicando sobre el capítulo 12 incluyendo hoy, domingo, serán otras 5 semanas. Me pareció algo muy interesante y más que interesante es que lo puso el Señor en mi corazón, predicar sobre este capítulo 12, dado a los tiempos en los que estamos. Entonces vamos a comenzar con el primer sermón de esta serie, que van a ser como 6 sermones, y vamos a empezar a oír la palabra esta. Dice aquí, en el capítulo 12, 1 de Hebreos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, hagan el favor de sentarse. Maravillosa escritura que acabamos de escuchar. Y claro, para entender el mensaje de hoy y los mensajes que vienen, sería bueno que en sus casas leyeran el capítulo 11 de los Hebreos, porque la nube de testigos de la que acabamos de escuchar es todos aquellos hombres que están en el capítulo 11, de aquellos hombres valientes, tenaces, con entereza, y que jamás se cayeron, se levantaban, pero nunca se dieron a los peligros, a los sufrimientos, a las persecuciones por las que pasaron, sino que más bien fueron testigos, lo vivieron, fueron valientes y no sucumbieron en la fe, mis hermanos. Sí, por eso hasta hoy se nos habla de estos hombres, al que muchos le llamamos el Salón de la Fama de la Fe. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor, los que nos quiere hablar en estos momentos tan críticos en la historia de este mundo. Dice el autor que muchos piensan que fue Pablo, pero no están seguros, pero pongámosles Pablo, pongámosle. Está diciendo que, bueno, antes de comenzar, en aquel tiempo, para que el autor le mande esta carta a todos los cristianos de aquel tiempo, es porque el tiempo era muy peligroso para seguir a Cristo. Era muy peligroso, por eso habla con tanta exactitud, animando a la iglesia, animándolos, porque de acuerdo a los eruditos, el libro se escribe casi unos 2-3 años antes de que ejecuten a Pedro y al apóstol Pablo. Entonces ya empezaba la persecución a lo bruto, y tiene que ser animada la comunidad, la iglesia, tienen que ser animados. Y más que con esta nube de testigos, cuando leemos el capítulo 11 de los Hebreos, nos quedamos anonadados de mirar la bendición de cómo aquellos hombres, confiando plenamente en Dios, pasaron por pruebas de las más duras que puedas tú pensar. Y es lo que le pone aquel autor a la iglesia de aquel tiempo, que mientras tenemos alrededor de nosotros a tan grande nube de testigos, corramos, dice, la grande carrera que tenemos por delante. Y es que nada nos puede parar, mis hermanos. El cristiano tiene una meta. No es alguien como que nada más está puesto en este mundo y va sin ningún camino. No, el cristiano tiene una meta, y la meta de él
es de llegar a la semejanza de Cristo, viviendo como Dios mandó, caminando por esta tierra, sin quitar los ojos de la meta y llegar a ser a la semejanza de Cristo. Esa es la meta de todo cristiano. Ahora, el cristiano tiene una inspiración grandísima. Tenemos una inspiración bien grande. ¿Y cuál es la inspiración? Pues está esta nube de testigos que cuando yo la leo hasta me da vergüenza de mí mismo. A veces porque digo, yo debo de vivir más fuerte en la fe. Yo debo de vivir más fuerte en la fe. Mira estos hombres del Antiguo Testamento, porque todos estos hombres son del Antiguo Testamento. Esa nube de testigos, las cuales fueron muertos de la manera más cruel. Unos ahorcados, otros mochados por la mitad, su cuerpo aserrados, otros metidos en cisternas, otros de manera de la que a veces ni nos imaginamos, fueron mártires. Y entonces tenemos una inspiración tremenda, mis hermanos. Aquí la gente se emociona con cualquier hombre, con cualquier ideología, se emociona y pelea, discute. ¿Y qué clase de testigos son esos? Nosotros, en cambio, tenemos una base. Sabemos en quién inspirarnos y no nos da vergüenza proclamarlo. Porque esta nube de testigos dejaron sus ideales, hablaron contra los reyes. Dios les mandaba y ellos hablaban, no tuvieron miedo. Y por seguir la palabra de Dios y por prevenir al rey, a los reyes, sobre el pecado, fueron martirizados, fueron ejecutados. Y esos son los grandes testigos en los cuales nosotros nos inspiramos. Porque siempre hay alguien que ya pasó en quien tenemos la inspiración. Eso a mí me ayuda demasiado para cuando paso por cosas triviales o pasamos por cosas que no tienen nada de importancia, sino que son nuestros propios miedos. Pero cuando vemos todo lo que pasaron ellos y que esos testigos son ejemplos que ya llegaron, están con el Señor. Y digo yo, maravilloso, maravilloso lo que estos hombres corrieron, y a mí me inspira para seguir adelante, me inspira para correr y correr esta grande carrera y llegar a la meta, y llegar a la meta. Es difícil, pero todos estos hombres que llegaron a la meta, estos corrieron bien. Dice la palabra aquí que se despojen del peso. Ahora, como cristianos tenemos un gran enemigo en común, mis hermanos, que está en contra. Pero tenemos un gran enemigo en contra. Ahora, aun cuando tenemos esta grande nube de testigos, hay uno que nos quiere detener y nos va a hacer la vida imposible. Y sabe por qué lado cojeas y te va por ahí, se te va a meter. Y porque lo que él quiere es fregarte. Ahora, ahorita no está muy bueno el momento, el tiempo, las imperfecciones del tiempo, la sociedad en la que vivimos, todo lo que estamos oyendo. Es bastante difícil y el enemigo está aprovechando todo esto. Mucha gente hoy no se está despojando, como dice aquí la palabra. No se está despojando del pecado, no se está despojando del pecado que le asedia, y por eso la nación está como está. Las iglesias están como están también. Curiosamente estaba leyendo hoy en la mañana un artículo, me llamó la atención. Siempre veo las noticias para mirar qué es lo que está pasando, y me llamó la atención de que mucha gente hoy en día está abandonando las iglesias. Mucha gente, estaba hablando aquí en Estados Unidos, que demasiada gente le está abandonando la iglesia. Y algunos podrán decir, pues yo creo que son los liberales. Y otros, no, pues son los otros.
Miren, lo que estaba leyendo son tipos que no tienen partido, sino solamente escriben lo que están viendo. Por un lado, muchas iglesias están quedando solas, la gente se está quedando, ya no está yendo a la iglesia, ya no tiene la membresía. Y como dice este hombre, muchos son los liberales, los que apoyan el aborto. Eso está, dice, muchos se están retirando. Muchos. Dice, pero por otro lado está lo del otro partido, igual. Y menciona todos estos grupos violentos que hay en la nación. Dice, están abandonando también la iglesia, están abandonando la membresía y están abrazando ideales, uno y otro. Están abrazando ideales. Eso es peligroso, mis hermanos. Y yo no estoy aquí para hablarles de política, no me importa. Lo que me importa es de que corramos bien la carrera nosotros y que no nos detengamos con la nubecita de testigos que hay en este mundo, que te quieren comprar y que a unos ya compraron y que están batallando. Porque en realidad el que se despoja, mis hermanos, del pecado, el que quiere seguir a Dios, se le va a ver el fruto y se ve el fruto. Porque Dios nos puso en este mundo no para que seamos como esas luces que están en las esquinas y que están tintineando y que de repente cambia de un color a otro. No, ese no es el cristiano. O es verde o es colorado. Una de dos. O es verde o es colorado. Entonces tenemos tenemos un enemigo en contra. Y aquí el autor está diciendo, despójense de todo peso, vayan ligeros, aligeren la carga. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Pues muchas las veces cargamos con tanto peso que ya no podemos ni con nosotros mismos y menos para animar a alguien. Aunque de eso no se trata, es de que nos animemos, ¿verdad?, con esto, pero también animamos a los demás. Entonces, aquí el autor dice que vayamos ligeros, que nos despojemos del peso. ¿Y qué será? Pues puede ser cosas materiales, puede ser ideas, puede ser pues cualquier cosa que te estorba y que te está deteniendo para la carrera. Todo eso se le llama pesadez y tenemos que estar libres para correr la carrera. Dicen que cuando un corredor va hacia la meta, avienta hasta la chaquetilla porque quiere ir más liviano para llegar a la meta. Y por eso dice aquí el autor, dice, despójense. Estamos en un país materialista en la que a veces no nos queremos despojar de cosas. Ahora, dice también aquí, dice que, dice la palabra aquí que dice que, y del pecado también y del pecado que nos asedia. Miren, si le abrimos la puerta al enemigo nos va a fregar. Y si no te friega el enemigo, ay, no, pues no me ha matado. Sí, pero te tiene inactivo. ¿Saben lo que es un asedio? Bueno, para una pequeña ilustración. A mí me gusta ver mucho las películas de castillos, de todo eso, cuando asedian un castillo. ¿Qué pasaba en tiempos y por siglos sucedió, por miles de años, mejor dicho? Ese fue el tipo de batalla de los grandes guerreros, ir a conquistar los reinos. Y cuando iba este reino a conquistar aquel otro, y estaba un castillo amurallado, fuerte, decían, pues no van a hacer nada. Pero estos iban, y eso es lo que le sucedió a muchas naciones, y entre ellas a Constantinopla, que fue una de las fregonas. Llegaba el ejército y rodeaba al enemigo, Eso se le llama asedio. ¿Y cuál es el fin del asedio? El asedio es para que nadie salga del castillo. Entonces está cerrada las entradas y salidas, todo está cerrado y no dejan entrar a nadie. ¿Y cuál es el fin? Pues de que se rinda aquel pueblo que está allá, que está adentro. Y ahí los tienen, y ahí adentro hay desesperación, hay hambre, hasta se asesinan. Lean lo que pasó en Jerusalén. Lean lo que pasó en Jerusalén en el año 70.
cómo se comían hasta los niños, las mujeres, porque no había que comer. Es duro un asedio, porque el fin es de que se rinda el pueblo aquel que se rinda, o que mueran de hambre, o a los que van saliendo los van ejecutando. Eso fue lo que pasó en Jerusalén, que dicen que alrededor de la ciudad estaba lleno, ya no había árboles porque habían usado todos los árboles para colgar a los judíos. El asedio, dice aquí, dice el autor, dice, sacúdense y del pecado que los asedia. Cuando el pecado asedia a una persona, lo inactiva, lo hace inútil. No hay fruto, tiene miedo, no es seguro, está en zozobra, no sabe de qué va a morir, pero va a morir. Y dice, quítenselo. Entonces no abramos la puerta al enemigo porque viene a asediarnos y una vez que nos asedia, entonces nos inactiva todo lo de nosotros y no somos dignos, no tenemos poder, no hay debilidad, no hay testimonio, se termina todo. ¿Y todo por qué? Porque abrimos puertas al enemigo. Y cuando tú le abres la puerta al enemigo, lo que viene es y asedia tu vida. Porque a veces miran que no hay fruto en su vida. ¿Por qué no hay fruto? ¿Y por qué no hay avance? Muchas veces nos está asediando, nos está asediando. Algo que esté mal es un asedio y la que no puede salir es un asedio. Te están asediando. Porque el fin del enemigo es tumbarte, inactivarte. Y una vez que lo logra, pues ya fregó. Y es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, las iglesias, como dije, muchos están abandonando las iglesias. Las están abandonando. ¿Y todo por qué? Porque, mis hermanos, yo creo que todo se está poniendo más duro en estos tiempos. La fe de todos tiene que ser probada. Dice el Señor, ¿me sigues o no me sigues? Entonces todo tiene que ser probado, todo. No sé, como que a veces como hombres nos sentimos los dueños y los absolutos de nuestra vida. Y no es así. A nivel personal, si tienes ministerio, de igual manera te quieres sentir el más fregón. Si estás en algún puesto, en la nación, en la ciudad, en la nación, cualquier puesto, la persona se engrandece y quiere ser el papá, quiere ser el ejecutor de todo. Y no es así. Y me pongo a pensar porque todo está pasando en estos momentos, en estos tiempos. Los calores son más fuertes, ustedes están mirándolo. Ya son muchos días de 100. No había habido tanto, ningún año que yo me acuerde. Y lo dice también los récords, que haya estado tan caliente. Los huracanes se están haciendo más fuertes. Miren cómo le pegó a Florida, que en 125 años no miraban eso. Y miren lo que le pasó al gobernador ahí de Florida, al DeSantis. ¿Qué le pasó? Este señor que en días pasados promulgó una ley que a los ilegales que fueran en busca de ayuda a los hospitales los delataran. Oigan, si aquí a un perro que ven en la calle lo levantan y lo curan y le dan. A mí me molestó bastante eso. Y miren lo que pasó. Le pegó fuerte a Florida, le pegó fuerte. Y en la mansión que tiene el señor DeSantis, un árbol legendario histórico que tiene enfrente de su casa, un árbol gigante de 150 años, que no sé cómo lograron saber cuántos años tiene. Miren, estaba partido, voy a dejar el micrófono. Estaba partido por un rayo así, así. El orgullo del Señor. Dios está hablando fuerte. Miren, muchas veces pasamos por largo muchas cosas, pero los que somos observativos miramos qué es lo que está pasando. Y cabe decir esto. Yo tenía un vecino hablando sobre todo esto, y estoy hablando porque muchas veces aquí en este mundo jugamos con Dios. Estamos a veces en momentos muy buenos y pensamos, ahora pues yo lo soy todo. No, tú no eres nada.
si lo que tenemos lo tenemos por Dios. Pero hay tanto orgullo en esta nación, muchos han olvidado, muchos no se han despojado del pecado, muchos han dejado que los asedie y después ya no pueden salir. El caso fue de este vecino y se me vino por lo del árbol. Tenía un vecino yo, ya murió el señor, ojalá Dios lo tenga en paz. Era un señor de la raza blanca. Nosotros también somos blancos, hombre. ¿Y qué pasó? Pues como todo no buen ciudadano, sino como buen cristiano, pues siempre yo saludo a toda la gente. Y muy bueno, good morning. Y no, hombre, el tipo volteó la cara y no me saludó. Dije, ¿no me vería? Y después otra vez volví, lo saludé y tampoco. Dije, este no me quiere saludar. Entonces le voy a hacer el favor y ya no voy a saludarlo. Pues para no hacérsela tan larga, vivió ahí 25 años, como 25, 26, 27 años. Nunca me quiso saludar. En cambio iba el nieto con él en la troca y el nieto sí me saludaba. El tipo tenía, yo creo que algo de racismo, yo vengo de un país donde a mí no me importa eso, ni viví de esta manera. Ok, entonces para mí todos son iguales, para mí. Más estando en el Señor, para mí todos son iguales. Y entonces, un día, el Señor tiene un árbol, muy hermoso el árbol, un rayo se lo fregó, ¡pum! Se lo mochó en dos. ¿Y saben quién le ayudó a recoger todas las ramas? Unas señoras mexicanas de enfrente. Fueron a ayudarle. Y dije, qué bueno. Me pongo a pensar en todo esto que, cuidado porque el abandono a la iglesia es un abandono a Dios. Cuando tú abandonas la iglesia, estás abandonando a Dios. Y eso es algo fatal. Eso le pasó a Europa y miren por eso cómo está. Eso le pasó a Europa en los 1960, cuando la iglesia dejó de ir a la iglesia. Dejó de ir. Y por eso está lleno de liberalismo, más que ni aquí. En muchos lugares vayan a España, que era un país, entre comillas, muy católico. La mayoría de la gente, muy liberal. Y eso no solamente ahí, sino en muchos países. ¿Y todo por qué? Porque no se despojaron del pecado ni del pecado que los asediaba. Y una vez que los asedia y los friega el enemigo, los inactiva y ya te tiene ahí en la bolsa. Y nos está diciendo aquí el autor de los Hebreos que nosotros nos inspiremos, que el camino va a ser duro, es pesado. Ellos estaban pasando por grave peligro por seguir a Cristo. Pero dice, pero ánimo, miren, hay unos que ya le hicieron. Y miren, y sufrieron bastante. Ustedes agarren el ejemplo. Ellos ya están acá, ya están con el Señor. Ya llegaron. Agarren el ejemplo de ellos, inspírense en ellos. Vayan livianitos, despójense de cosas. Parece que a veces vamos cargando unas cargas enormes, tremendas, que no nos dejan caminar. Y no debe de ser así. Por eso dijo Jesús, tomen mi yugo que es liviano, tómenlo. Aun cuando pasaba Jesús por tanta cosa, traía un yugo liviano. Y es hermoso todo esto. Y dice aquí la palabra, dice, ok, con la ayuda de Dios vamos a continuar. Con la ayuda de Jesús continuaremos, mis hermanos, esta grande carrera que tenemos por delante. Dice, y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Paciencia. Los estudiosos dicen que paciencia quiere decir entereza. Entereza. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano tenemos que vivir con entereza. Listos, abusadillos, despiertos, mirando la meta, mirando lo que estamos siguiendo. O sea que haya entereza. Y el que tiene entereza y tiene la verdadera paciencia, no importa que pase lo que pase, puedes pasar por contradicciones como las que pasó Jesús, como las que pasaron estos hombres. Puede haber adversidad contra ti, puede haber sufrimiento, puede haber enfermedad.
aunque casi ellos no hablan de que estaban enfermos, ¿verdad? Casi era todo lo que les llegaba, el ataque de afuera. Pero miren, mis hermanos, todo y esto lo podemos cargar. Y todo lo hacemos bien, seguimos el camino, seguimos corriendo, seguimos en la grande carrera y no nos lamentamos por nada de lo que nos pase. ¿Por qué? Porque tenemos una grande nube de testigos que nos está inspirando, que pasaron por cosas difíciles. Y eso nos debe de animar a ser mejor también. Y dice, no vamos solos. Dice, pongan los ojos en Jesús. ¿De dónde me llegará el auxilio? Pues el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dice, puestos los ojos en Jesús. Si no estamos mirando a Jesús y si estamos mirando acá abajo, estamos fregados. Y por eso el enemigo, ¿saben qué hace de nosotros? Se ríe. Se ríe. ¿Por qué? Pan comido. Pan comido. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. El que comenzó la carrera en nosotros, el que nos llamó, el que nos sacó y el que nos enlistó en su armada para la grande carrera, el autor, Jesús, Él es el juez que te llamó, Él te estableció. Y dice, y Él que es el que la va a consumar. ¿Qué quiere decir? Que en esta grande carrera tú no vas solo. Va contigo el que comenzó contigo. Y si va contigo, ¿de qué manera queremos ir con Él? Pues de lo mejor. Atentos, con paciencia, con entereza, con agilidad, con agradecimiento. A mí me llena ver el testimonio de todos estos grandes hombres, de Pedro, de Pablo. ¿Cómo no? Tenemos un gran ejemplo al último, mis hermanos, para terminar. Tenemos un ejemplo tremendo. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús y aquí lo está diciendo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tenemos este gran ejemplo de Jesús. Prefirió, en vez del gozo, prefirió la cruz, mis hermanos. ¿Y saben qué hizo con la cruz? La menospreció. Es lo que dice aquí. Menospreciando el oprobio. Que se burlen, que me hagan lo que hagan. Lo desprecio. ¿Por qué? Porque le esperaba estar sentado a la diestra del Padre. Y mis hermanos, la vida no es nada fácil aquí. Muchos ponen su esperanza en esta tierra, pero aquí se termina. Por eso muchos quieren vivir a como quieren, al máximo quieren vivir. Pero nosotros no, mis hermanos, queremos vivir al máximo lo de Dios. No dejemos, mis hermanos, que el pecado nos asedie. Despojémonos de todo eso para que no agarre lugar. Porque lo que quiere es quitarte el lugar. El enemigo, quitarte el lugar, inactivarte. De que no le sirvas a Dios. De que no le sirvas a Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos una grande nube de testigos. Los que ya llegaron y los que quisieran decirnos, sigue, pues están allá. Pero tenemos la muestra que es Jesús, mis hermanos, que fue el que comenzó con nosotros y es el que nos va a llevar a buen término. Un día terminaremos la carrera. Un día como el atleta, ¿verdad? Llegaremos y con nuestro estómago romperemos el listón. Y estará el Señor sentado a la diestra del Padre, esperándonos. Y todo pasó. Va a llegar el momento, mis hermanos. Va a llegar el momento cuando ya no estemos aquí. Ya no. Va a llegar el momento. Y mis hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y anímense. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración,
Llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me/Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501(c)(3), sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.